Hola y bienvenidos a esta primera parte de la lección en donde aprenderemos a configurar nuestra primera partitura. Una vez que hemos iniciado Sibelius 7, se nos cargará esta ventana. En la parte superior podemos apreciar varias pestañas, de la cual nos interesa en estos momentos Nueva partitura. Haciendo clic en ella podemos observar una serie de plantillas ordenadas por categoría. En la primera categoría tenemos en blanco, que es una hoja sin ninguna instrumentación. Pentagrama bajo, que es un sistema escrito en clave de fa, y pentagrama con clave de sol, que es una partitura con un sistema escrita en clave de sol. Aparte de eso tenemos entonces categorías para banda, campanillas, coral y vocal, fanfarra y percusión, grupos de cámara, instrumentos de Orff, del compositor Carl Orff, instrumentos solistas, para jazz, para latino, orquestal, rock y pop. Específicamente nos concentraremos en esta oportunidad en la plantilla en blanco, en la cual nosotros podemos ir agregando todos los elementos que necesitemos. Antes de pasar a la configuración, quisiera mencionar unos aspectos que están en la parte inferior de la ventana, cual puede ser abrir otros, que es para abrir un documento que ya hayamos creado con anterioridad. Tenemos mostrar el inicio rápido al iniciar Sibelius 7. Si de repente les molesta esta ventana, lo pueden destilar y ya no cargaría esta ventana. También podemos mostrar el inicio rápido después de cerrar la última partitura. Esto es particularmente útil cuando hemos cerrado una partitura y queremos crear una nueva partitura. Muy bien, vamos entonces a la configuración del documento. En primera instancia se nos muestra entonces una pantalla. En el lado izquierdo tenemos una pantalla donde muestra un documento vacío y del lado derecho tenemos la configuración para este documento. Lo primero que se nos presenta entonces es el tamaño de la página. Predeterminado viene con A4. Más adelante les enseñaré cómo colocarla de predeterminado tamaño carta. Muy bien, luego tenemos entonces la configuración si lo queremos en vertical o en horizontal. Después viene configuración personal. Esto es el tipo de fuente que vamos a utilizar para la escritura. En esta primera parte vamos a utilizarla sin modificar. Más adelante utilizaremos otro tipo de fuentes para crear partituras más llamativas, por así decirlo. Luego tenemos entonces la sección de cambiar instrumentos. Como se dan cuenta, aquí no hay ningún instrumento agregado. Entonces, haciendo clic en el botón cambiar instrumento, se nos abre esta nueva ventana en la cual podemos agregar los instrumentos que necesitemos. Los podemos buscar por nombre. Podemos refinar la búsqueda por instrumentos comunes, todos los instrumentos, instrumentos para banda. Esto tiene que ver también con las categorías que vimos al principio. Voy a dejar en instrumentos comunes y entonces vemos los instrumentos organizados por organología, es decir, por el subtipo. Viento madera, viento metales, percusión y batería, percusión con afinación. Esta percusión con afinación es por ejemplo los tímpani, glockenspiel, xilófono, marimba. Tenemos las guitarras. Aquí vamos a estar viendo todos los instrumentos de cuerda pulsada. Tenemos cantantes, tenemos teclados, cuerdas y otros. En otros son pentagramas que no tienen ninguna, ¿cómo decirlo? Ningún instrumento asignado. Simplemente es clave de sol o un pentagrama con clave de fa, parecido al que vimos al principio. Específicamente me voy a concentrar entonces en agregar un instrumento solo. Específicamente voy a colocar cantantes, voy a agregar soprano y entonces una vez seleccionado el instrumento que quiero puedo añadirlo a la partitura. Si quisiese agregar otro instrumento simplemente lo tengo que seleccionar y añado a la partitura. Él me organizará los instrumentos de forma automática según unos estándares. Sin embargo, yo puedo cambiar esa organización. Yo puedo seleccionar el instrumento que quiero mover y le digo mover arriba o mover abajo. Puedo agregar un pentagrama adicional por encima o por debajo de él, o aquí como tenemos las opciones, o puedo crear ese pentagrama de forma pequeña. Más adelante veremos estas opciones, por ahora lo vamos a dejar de esta forma. Si por algún motivo no conocemos la traducción de un instrumento, podemos, por ejemplo, mostrar instrumentos en inglés.
y mostraría los nombres en inglés. Ok, vamos entonces, ya teniendo estos instrumentos, dar a aceptar. Como ven, entonces ya se muestra las partituras en el documento. La siguiente sección entonces es la cifra indicadora. Aquí tenemos una serie de cifras indicadoras ya establecidas y su división interna. Si hubiese alguna que necesitamos que no esté en esta sección, podemos simplemente dar en otro y configurar nuestra cifra indicadora como la necesitemos. Recuerden, el denominador o la unidad de tiempo siempre se expresa en números pares. ¿Ok? Lo dejaré en 4/4. Compás de anacruza. Aquí simplemente seleccionamos empezar con compás de anacruza y entonces seleccionamos la figura, la figura del tiempo que queremos comenzar. Es decir, si el compás estaba escrito en 4/4 y queremos empezar en el último tiempo, seleccionamos la negra. Si queremos empezar en los dos últimos tiempos, pues simplemente borramos y seleccionamos la blanca para que nos ocupe los dos últimos tiempos. Muy bien, tenemos entonces el texto de tiempo. Aquí ya pues tenemos una serie de parámetros preestablecidos, sin embargo, nosotros podríamos agregar uno simplemente escribiendo. La indicación del metrónomo, igualmente podemos seleccionar una figura, el valor, típicamente es la negra, y le podemos dar el valor. Muy bien, la siguiente sección entonces es la armadura de clave. La primera armadura que nos aparece es mayores con sostenidos. Aquí tenemos la opción para seleccionar. Tenemos mayores con bemoles, menores con sostenidos y menores con bemoles. Si necesitásemos do mayor o la menor, por ejemplo, vamos aquí donde dice sin armadura y entonces me permite escribir un do mayor, la menor y una tonalidad abierta. Vamos entonces a seleccionar una cualquiera. Y tenemos la última parte de la configuración, la cual sería el título de la partitura. Pues vamos a poner el compositor. Si estamos creando una partitura o sea, somos los autores de la partitura, obviamente vamos a escribir nuestro nombre. Perdón. Pero si estamos haciendo una transcripción de otro autor, evidentemente aquí tendría que ir es el compositor. El letrista, si lo hubiese, el copyright, normalmente se escribe, se deja de esta forma. Podemos crear una página de portada que lo que va a contener es el título de una manera más amplia y el nombre del autor. Si quisiésemos agregar algunos datos extra para la partitura, en esta primera parte lo dejaré en vacío y le doy en crear. Muy bien, entonces aquí tenemos la partitura ya creada con el título que le escribimos, el autor, el nombre para el tiempo, la definición de metrónomo. Tenemos entonces los instrumentos que habíamos agregado, la cifra indicadora, la tonalidad y fíjense esto que les había mencionado. Yo seleccioné cuando elegí el compás de anacruza dos tiempos, entonces me está tomando los últimos dos tiempos del primer compás para crear la anacruza. Los demás compases sí aparecen según la cifra indicadora. Bueno, hasta aquí esta primera parte. Continuamos luego.